No entré al mundo de los casinos buscando secretos, solo necesitaba un trabajo. En aquel entonces creía que reparaba máquinas, no que observaba cómo la gente se rompía frente a ellas. No sabía que estaba entrando en un mundo diseñado para estudiar la debilidad humana, disfrazada de entretenimiento. Todos los casinos huelen igual. Una mezcla de aire acondicionado, metal, perfume y oxígeno reciclado. Con el tiempo, dejas de notarlo, pero lo que sí notas es el ritmo. Las luces nunca se apagan. El zumbido nunca se detiene. Es como estar dentro de una criatura viva, una que se alimenta de atención. Al principio me fascinaba, cómo todo funcionaba con tanta precisión. La forma en que los colores, los sonidos y el tiempo se combinaban en una sinfonía de control. Empiezas a ver el piso de otra manera, no como caos, sino como un patrón. Cada reacción, cada risa, cada suspiro es parte del diseño. El casino no empuja a la gente a apostar, los atrae suavemente, un estímulo sensorial a la vez. Con los años, dejé de ver las tragamonedas como juegos. Se convirtieron en espejos, reflejos de las emociones, los miedos y las esperanzas de la gente. Ves a alguien ganar y piensas, ya está enganchado. Ves a alguien perder y piensas, volverá mañana. No se trataba del dinero, se trataba de la persecución. He visto personas sentarse durante 12 horas seguidas, sin apartar la mirada de la pantalla. Comían frente a la máquina, le hablaban, incluso se disculpaban cuando perdían. Un hombre me dijo una vez, escucha cuando le hablas con amabilidad. Y él lo creía. Y tal vez, en cierta forma, la máquina también lo creía, porque cuanto más amable era, más tiempo permanecía allí. Y es que los casinos no manipulan la suerte, manipulan la emoción, la usan como un director usa la música. Demasiada emoción y la gente se va, muy poca y se aburren. Pero el equilibrio perfecto entre los casi aciertos y las pequeñas victorias, eso es lo que te mantiene jugando. Solía pensar que trabajaba con tecnología, pero en realidad trabajaba con psicología. Y una vez que lo ves, una vez que entiendes cómo funciona todo, no puedes dejar de verlo. Así que, cuando la gente me pregunta qué máquinas los casinos desearían no haber instalado, no les doy cifras ni estadísticas. Les cuento historias porque la verdad no vive en hojas de cálculo ni en porcentajes de pago. Vive en los momentos. En la forma en que la mano de un jugador tiembla después de otro casi acierto, en cómo la melodía de victoria suena un poco demasiado humana. Esas son las señales. Y de esas máquinas es de las que voy a hablar. Ranura número 1, The Wheel of Fortune. Parecía inofensiva, incluso amigable. Una rueda brillante y colorida, con luces alegres y ese clic tan familiar que todos recordaban del programa de televisión. La gente no solo jugaba The Wheel of Fortune, confiaba en ella. Tenía ese nombre famoso, ese brillo nostálgico, esa sensación de «esta es diferente». Pero detrás de escena todos sabíamos la verdad. Esta máquina era una de las trampas psicológicas más efectivas jamás colocadas en un casino. Yo trabajaba en mantenimiento de tragamonedas y lo vi cientos de veces. Los jugadores entraban, veían esa gran rueda girando arriba y pensaban, «Esta sí es justa, puedo ver lo que está pasando». Observaban la rueda girar, detenerse cerca del número grande, y sentían esa descarga inmediata de casi haber ganado. Ese, por poco, no era un error. Era parte del diseño. La rueda estaba programada para detenerse justo después del premio mayor, las veces suficientes como para convencerte de que la próxima sí sería la tuya. No era azar. Era teatro matemático. Hay algo poderoso en un juego visible. Puedes ver cómo gira, puedes predecirlo, puedes sentir que formas parte del proceso. Pero esa ilusión de control era precisamente lo que lo hacía peligroso. A diferencia de las tragamonedas digitales, que se esconden detrás de animaciones brillantes, The Wheel of Fortune ofrecía esperanza. Y la esperanza es mucho más adictiva que la suerte. Yo solía quedarme junto a esas máquinas durante mis turnos, fingiendo revisar los registros de mantenimiento. En realidad, estaba observando patrones las mismas personas,
semana tras semana jugando en la misma máquina, a la misma hora. Apenas hablaban, solo miraban el círculo girar como si respondiera a una pregunta que nadie decía en voz alta. El sonido de ese clic, clic, clic llenaba el aire como un latido, y cada casi acierto hacía el ambiente un poco más pesado. A veces veía a la gente llorar, en silencio, como si ya no se tratara del dinero. Una mujer traía la vieja moneda de la suerte de su esposo y susurraba algo antes de cada giro. Otro hombre venía todos los domingos después de misa, aún con su traje, diciendo que solo quería empezar bien la semana. No perseguían un premio, perseguían redención. Cuando los casinos se dieron cuenta de lo efectiva que era The Wheel of Fortune para mantener a los jugadores por horas sin grandes pagos, llenaron el piso con ellas diferentes colores, diferentes sonidos, el mismo código debajo. Era tan rentable que algunos casinos reorganizaron sus entradas para colocar una de estas ruedas justo al frente. Querían que esa cara amigable te diera la bienvenida apenas cruzaras la puerta. Y aquí está la cruel ironía. El éxito de la máquina no tenía que ver con la suerte ni con las matemáticas. Tenía que ver con la comodidad, el mismo sonido, las mismas luces, la misma ilusión de justicia hacían que la gente se sintiera segura. No era caótica ni amenazante como los nuevos juegos. Era nostálgica. Recordaba una época en la que los juegos eran simples y ganar parecía posible. The Wheel of Fortune no era solo una tragamonedas. Era una ilusión perfectamente diseñada de progreso. Un juego que hacía sentir a la gente que jugaba con el casino, cuando en realidad el casino jugaba con ellos. Ranura numărul 2, Buffalo Gold. Si The Wheel of Fortune era la ilusión del control, entonces Buffalo Gold era puro caos disfrazado de libertad. Podías oírla desde cualquier punto del casino. Ese rugido salvaje de ¡Búfalo! Que retumbaba en los altavoces, atrayendo a la gente como una sirena en la oscuridad. Todo técnico de tragamonedas lo sabía. Ese sonido no era solo una marca, era un anzuelo. Estaba diseñado para activar el mismo instinto que hace que las personas giren la cabeza cuando escuchan a una multitud celebrar. Y la multitud sí celebraba. Cada vez que los búfalos dorados se alineaban, incluso por pequeñas ganancias, la gente gritaba como si hubiera ganado el premio mayor. Desconocidos chocaban las manos, reían, gritaban. Eso era exactamente lo que los casinos querían. La energía se contagia. La emoción vende. Si alguien se emociona, otro se sienta a su lado. La genialidad de Buffalo Gold era cómo hacía que perder se sintiera emocionante. Los bonos, los giros gratis, los símbolos dispersos, aparecían lo bastante seguido como para que siempre pareciera que algo estaba a punto de suceder. La anticipación nunca desaparecía. Podías perder 50 giros seguidos y aún creer que la máquina se está calentando. El juego mantenía viva la promesa de escalada. Un giro más, un bono más, una gran victoria más. Desde el punto de vista técnico, esta máquina era una obra maestra del ritmo psicológico. Su algoritmo no buscaba destrozarte de inmediato, buscaba entretenerte mientras perdías. Pequeñas victorias cada pocos minutos mantenían tu pulso activo, y cada vez que aparecía la rueda de bonificación, esa chispa de adrenalina volvía a encenderse. Nunca estabas aburrido el tiempo suficiente para detenerte. A veces, durante mis turnos nocturnos, pasaba por filas de máquinas Buffalo Gold. El piso estaba medio vacío, pero el sonido llenaba cada rincón. Los rostros cansados brillaban bajo ese resplandor dorado. Los dedos se movían automáticamente, como si la máquina los hubiera entrenado para responder por instinto. Ya no era un juego. Era un hábito disfrazado de esperanza. Recuerdo a una mujer en particular, de mediana edad, tranquila, siempre sola. Llevaba un termo de café. Se sentaba en el mismo asiento todas las noches y jugaba con el mismo patrón. Apuesta máxima, giros rápidos, la mirada fija en los carretes. A veces susurraba, «Vamos, solo un bono más». Cuando lograba un pequeño premio, sonreía suavemente, no por alegría, sino por alivio. Eso fue lo que me marcó. No parecía feliz, parecía en paz,
como si la máquina le diera calma más que emoción. Y ese era el peligro de Buffalo Gold. No solo entretenía, calmaba. Encerraba el caos de la pérdida dentro de un manto de luz y sonido para que nunca sintieras realmente la derrota hasta que los créditos llegaban a cero. Pronto, Buffalo Gold se extendió por todo el país. Cada casino tenía su manada, filas y filas de máquinas brillando en dorado, ese canto resonando por el suelo como un tambor tribal. No importaba si ganaban o perdían. Todos sentían que formaban parte de algo. Ese era el secreto. Ya no se trataba de apostar, se trataba de pertenecer. Buffalo Gold enseñó algo crucial a los casinos. Si puedes lograr que perder se sienta como participar, nunca más tendrás que vender la idea de ganar. Ranura número 3. Cleopatra. Cuando Cleopatra apareció por primera vez en el piso del casino, se sintió diferente, elegante, misteriosa, casi real. Mientras la mayoría de las tragamonedas gritaban con luces parpadeantes y colores caricaturescos, Cleopatra susurraba. Su marco dorado brillaba bajo la luz tenue del casino, y esa música egipcia suave, con arpas hipnóticas y un ritmo lento, seductor, hacía que la gente se detuviera, incluso antes de saber de qué se trataba el juego. No gritaba «Jackpot», te invitaba a acercarte, y esa sutileza era su arma secreta. Porque Cleopatra no vendía emoción, vendía romance. Los primeros giros eran suaves, las victorias pequeñas pero frecuentes. Los jugadores sentían una conexión, como si la máquina estuviera entrando en confianza. Y luego llegaba la voz. Ese susurro con acento seductor. Otra victoria para ti. No era un simple sonido, era condicionamiento emocional, una voz que te hacía sentir elegido. Esa ilusión mantenía a la gente sentada durante horas. Desde el punto de vista técnico, Cleopatra fue revolucionaria. Usaba uno de los primeros sistemas digitales que equilibraban perfectamente la frecuencia de los premios con la anticipación, el juego de bonificación, 3 símbolos dispersos que activaban giros gratis. Era pura genialidad. Hacía que los jugadores creyeran que siempre estaban a un solo giro de algo grande. Y cuando finalmente conseguían el bono, la música subía, las luces se atenuaban y la voz murmuraba de nuevo, «Las riquezas de Egipto son tuyas». Aunque el pago fuera pequeño, el momento se sentía enorme. Había algo casi espiritual en ver una fila de personas jugando Cleopatra, sus rostros bañados en luz ámbar, sus ojos fijos en los carretes. Parecían en un ritual. No había risas ni gritos, solo devoción silenciosa. Podías caminar por esa zona y sentir el cambio en el aire. No era emoción, era trance. Recuerdo a un hombre mayor que jugaba la misma máquina de Cleopatra todas las noches durante un año. La llamaba mi reina. Antes de empezar, limpiaba suavemente la pantalla con un paño y decía, «Ella me trata bien si soy paciente». No estaba bromeando, lo creía de verdad. Cuando perdía, se culpaba a sí mismo por apresurarla. Cuando ganaba, susurraba, «Gracias». Eso no era azar, era devoción. Y ese era el verdadero encanto de Cleopatra. No necesitaba ruido ni luces agresivas, jugaba con la emoción. Entendía el poder de la intimidad en un lugar construido sobre el caos, convencía a la gente de que no estaban jugando contra una máquina, sino que estaban en una relación con ella. Incluso el personal del casino lo notaba. Los crupieres solían bromear. La zona de Cleopatra es la iglesia del casino. Y no estaban equivocados. Había una especie de reverencia allí, una mezcla extraña de amor y rendición. Años después, cuando salieron juegos más nuevos, más ruidosos, más rápidos, ninguno logró recrear lo que Cleopatra hacía. Porque no se trataba de símbolos ni de pagos, se trataba de psicología, de hacerte sentir visto. Y ese sentimiento, en un mundo diseñado para borrar rostros y números, no tiene precio. Cleopatra no solo tomaba tu dinero, tomaba tu tiempo, tu pensamiento racional, y lo reemplazaba con una sola idea. Ella está esperando que ganes. Y cuando esa idea se apodera de ti, ya no te alejas de la máquina, te alejas de la realidad. Ranura numărul 4. Quick Hit Platinum.
Si Cleopatra te seducía lentamente, Quick Hit Platinum te golpeaba en la cara y exigía tu atención. Esta máquina no susurraba, gritaba. Era ruidosa, brillante, implacable, diseñada para jugadores que no querían misterio ni paciencia. Querían caos, luces y ruido. Podías reconocer Quick Hit Platinum desde cualquier parte del casino. La máquina era más alta, los carretes giraban más rápido, y los efectos de sonido eran agudos, digitales, casi violentos. Todo en ella gritaba velocidad. No jugabas a esta máquina, reaccionabas a ella. La idea era simple. Apila suficientes símbolos de Quick Hit y ganas premios instantáneos. Nada de rondas de bono o progresiones lentas. Solo ráfagas rápidas y repetitivas de esperanza. Parecía justa, incluso generosa, pero en realidad era una de las máquinas más eficientes jamás creadas para vaciar bolsillos. Desde el punto de vista del diseño, Quick Hit Platinum era una genialidad. Proporcionaba retroalimentación constante, campanas, destellos, medias victorias. Y los símbolos de bonificación aparecían justo lo suficiente para mantener tu cerebro enganchado. No era un caos aleatorio. Era una estimulación cuidadosamente calculada. Cada pocos segundos algo casi pasaba, y ese casi era más adictivo que ganar de verdad. Recuerdo estar de pie detrás de una fila de ellas durante un viernes por la noche. Podías sentir la electricidad en el aire, los sonidos mezclándose en un solo zumbido infinito. Cada jugador presionando el botón de giro más y más rápido, sus rostros en blanco, los ojos fijos en las pantallas. Ya no jugaban por diversión. Estaban sincronizados con el ritmo de la máquina, como tambores en trance. Una noche, el sonido de Quick Hit Platinum llenó todo el piso, como electricidad estática. No era música, era un pulso. Cada asiento estaba ocupado, cada pantalla brillaba en sincronía, y por un momento, el casino pareció una fábrica. Cientos de personas moviéndose en perfecta armonía, presionando, esperando, reaccionando, una máquina humana alimentando a una digital. A veces caminaba detrás de las máquinas y escuchaba a los jugadores hablar consigo mismos. No frases completas, solo fragmentos. Vamos, otra vez, eso es, una más. Ni siquiera se daban cuenta de que hablaban. Sus ojos nunca abandonaban la pantalla. Podías notar que sus mentes ya no estaban allí, absorbidas por completo en ese ciclo de luz, sonido y tacto. Los casinos amaban Quick Hit Platinum por una sola razón. No daba tiempo para pensar. Reemplazaba la reflexión con reacción. No planificabas apuestas ni calculabas probabilidades. Solo presionabas, mirabas, presionabas otra vez. Ese ciclo interminable, una victoria, un casi acierto, un destello, mantenía el nivel de dopamina justo en el punto perfecto, lo bastante alto para evitar el aburrimiento, pero nunca lo suficiente para sentir satisfacción. Y cuando la máquina finalmente pagaba, no era una gran cantidad, pero se sentía enorme. Después de cientos de giros rápidos, ese breve momento de quietud, las luces destellando, el sonido elevándose al máximo era casi eufórico. Y luego, segundos después, todo volvía a empezar. Quick Hit Platinum no fue creada para jugadores que querían apostar. Fue creada para los que necesitaban distraerse, para quienes no querían pensar en el tiempo, que solo buscaban movimiento, reacción, color, cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada. Quick Hit Platinum no era solo un juego. Era un ciclo de retroalimentación disfrazado de diversión. Un sistema que recompensaba tu atención el tiempo suficiente para quitártela por completo. Y lo más inquietante de todo, la mayoría de los jugadores no se iban enojados, sino energizados, porque en su mente no habían perdido, solo habían mantenido la acción en marcha. Ranura numărul 5, Megabucks. Si todas las demás tragamonedas del casino fueron diseñadas para hacerte creer que podías ganar, Megabucks fue creada para hacerte creer que debías hacerlo. Se erguía por encima del resto, más grande, más brillante, rodeada de molduras doradas y luces pulidas, que la hacían brillar como un monumento. Mientras las máquinas más pequeñas competían por atención, Megabucks no necesitaba hacerlo.
Tenía una presencia propia, una leyenda viviente del casino, la máquina que había convertido a jugadores en millonarios y que sobrevivía incluso a sus ganadores. Desde fuera, era la máquina del sueño, un giro, un milagro, y la vida podía cambiar para siempre. Así era como se anunciaba, y exactamente así era como los jugadores la veían. Incluso los apostadores experimentados, aquellos que se burlaban de los sistemas y conocían las matemáticas, no podían evitar sentir algo cuando se paraban frente a esa pantalla colosal. En cada casino donde trabajé, había al menos una Megabox colocada como un santuario. No se escondía en una esquina, se ubicaba estratégicamente donde todos pudieran verla al pasar, y de vez en cuando el contador del premio mayor subía otro millón, sus números brillantes girando lentamente como una cuenta regresiva invertida hacia el destino. La gente no jugaba Megabox con frecuencia, pero cuando lo hacía con reverencia. Tocaban la pantalla, murmuraban pequeñas oraciones, presionaban el botón con cuidado, como si la máquina pudiera sentir la sinceridad. Ya no era un juego, era un ritual. Pero detrás del telón, quienes manteníamos esas máquinas sabíamos la verdad. Megabox no era un juego de suerte, era un juego de paciencia. Las probabilidades de acertar ese premio que cambiaba la vida eran microscópicas, uno entre decenas de millones. Era más probable que te cayera un rayo 2 veces, y aún así, eso no importaba, porque Megabox no vendía matemáticas, vendía mitología. A veces tarde en la noche, cuando el casino estaba en silencio y el zumbido del aire acondicionado reemplazaba la música, miraba esa máquina brillando en la oscuridad, y no parecía una tragamonedas, parecía un altar. Las personas que jugaban no buscaban emoción, buscaban absolución. Querían limpiar sus pérdidas con una última oportunidad de redención. Creían en esa máquina más que en cualquier otra cosa. Recuerdo una vez que un hombre cayó de rodillas frente a ella después de una gran victoria. No el premio mayor, pero lo bastante cerca. Lloraba, temblaba, susurraba, gracias, a la pantalla. Sus amigos le tomaban fotos, el personal sonreía, y la máquina seguía parpadeando su falsa felicitación. Era un momento que parecía alegría, pero para mí se sentía como rendición. Y cuando el verdadero premio mayor finalmente caía, todo el casino se detenía. Incluso los que no estaban jugando levantaban la cabeza. Durante ese minuto eléctrico, todos creían de nuevo. No importaba quién hubiera ganado, importaba la historia. Porque si una persona podía hacerlo, entonces cualquiera podía hacerlo. Esa creencia por sí sola valía millones. Una semana después, pasé por la misma máquina. Diferentes personas, la misma energía. El contador había sido reiniciado, las luces aún brillaban, y el mito ya había comenzado otra vez. El ganador se había ido, pero el sueño permanecía. Porque el casino no vende victorias, vende la posibilidad de ellas. Megabox era más que una máquina. Era un espejo que reflejaba todo en lo que se basan los casinos: fe, fantasía y la necesidad humana de creer que la suerte algún día nos notará. Y eso es lo que la hace eterna. Incluso cuando la gente pierde, se va con una extraña sensación de paz. No porque hayan vencido al juego, sino porque, por un breve instante, creyeron que podían hacerlo. A veces pienso en toda la gente que he visto a lo largo de los años. Los jugadores de madrugada, los principiantes con ese brillo en los ojos, los que venían para escapar de algo, y los que se quedaban porque ya no sabían cómo escapar. Los casinos están construidos sobre patrones, no solo en el código, sino en las personas. Todos creen que son diferentes, que vencerán al sistema, pero el sistema no es algo que se vence, es algo de lo que te vuelves parte. Cada sonido, cada destello, cada latido, termina sincronizándose con el tuyo, hasta que ya no sabes dónde termina el juego y dónde empiezas tú. He visto grandes ganadores, ríen, lloran, juran que nunca volverán, y luego regresan, porque en el fondo no se trata del dinero, se trata del sentimiento. Esa descarga de ser elegido por la máquina, aunque sea una sola vez. Esa pequeña creencia de que
Tal vez la suerte finalmente te haya notado, pero la suerte no nota a nadie. La suerte es el pretexto perfecto. Le da significado al azar y convierte el diseño en destino. Esa es la poesía cruel del casino. Te deja culpar a la fortuna por lo que el sistema ya tenía planeado. Hace mucho que dejé de reparar máquinas, pero aún recuerdo los sonidos, el interminable cascabeleo de monedas, el timbre de un falso jackpot, el aplauso hueco que salía de los altavoces. Todo se mezcla. Una nana para los desesperados, una banda sonora para la rendición. La verdad es que los casinos no te roban el dinero, te roban la atención, y la atención vale más que el oro, porque cuando la entregas, comienzas a entregar todo lo demás. El verdadero jackpot no es ganar, es la ilusión de haber estado alguna vez en control, y la casa lo sabe mejor que nadie. Así que, si algún día te encuentras frente a una máquina brillante, respira, mira a tu alrededor, siente el zumbido de las luces, el peso del aire, el ritmo del lugar, y hazte una sola pregunta. ¿Estoy jugando el juego? ¿O el juego me está jugando a mí? Si esta historia te hizo ver las cosas de otra manera, dale like, compártela con alguien que todavía cree en la suerte, y suscríbete para más historias desde detrás del telón. Porque en un mundo construido sobre ilusiones, a veces el único poder real que tenemos es entender cómo funciona el truco.